ya sean llamados críptidos, monstruos, o simplemente se les tenga encasillados como seres sobrenaturales de los cuales es difícil sacar descripciones. Son sin duda, percepciones de pseudo-formas de vida tan antiguas como la existencia humana. Desde los primeros estudios y documentaciones de la fauna terrícola, hasta nuestros días, se han tenido traspiés sobre el descubrimiento de nuevas especies, como a su vez, se han revelado supuestos enigmas y divulgaciones que giraban en torno a ciertas criaturas. Poniendo por ejemplo, los primeros ejemplares de ornitorrincos, animales que presentaban una morfología fuera de lo común, cuadrúpedo, peludo, de cola aplastada, pico ancho, y que encima ponía huevos y era venenoso, desconcertó a muchos, e hizo pensar a otros que se trataba de una falsificación. Así también podemos mencionar a los primeros primates bongos, de los cuales en sus primeras apariciones, se creía que eran una raza inteligente de vida similar a los humanos, debido a su facilidad para manipular objetos y su interacción grupal. Asimismo, en nuestra presente era, se ha divulgado mucha semblanza. Declaraciones y conjeturas de los que pueden ser o no, los seres. Que no han sido catalogados, ni previstos. Que cuya existencia, aunque dudosa, es nuestro temor, e interés. Aunque muchos consideran a esta criatura como producto de una leyenda urbana moderna. Los que afirman haber tenido un encuentro cara a cara con esta monstruosidad, dicen que es una aberración genética tan horrible como real. Goatman, traducido como hombre cabra. Aunque parezca ser una versión moderna de los sátiros de los antiguos mitos griegos, testigos presenciales afirman que no se trata de un producto más allá de la mitología. La descripción invariable es la de una criatura en posición vertical. Algunos han afirmado que el Goatman tiene un cuerpo humano con cabeza de cabra, similar a la percepción de Satanás, mientras que otros insisten en que el Goatman tiene cuerpo de cabra con el torso de un ser humano. Hay otro grupo de especuladores cuya descripción no es tan definitiva y simplemente afirman que es una criatura humanoide excepcionalmente peluda de aproximadamente 6 pies de altura. Independientemente de la fisionomía, las leyendas de Goatman comparten un tema común. El primer informe oficial de esta bestia viene de 1957, cuando testigos dijeron haber visto un monstruo peludo, con cuernos en las áreas de Forestville y Marlboro Superior en el condado de Prince George. A raíz de la ola de avistamientos, la bestia aparentemente decidió mantener un perfil bajo hasta el verano de 1962, cuando el Goatman fue acusado de matar a no menos de 14 personas, 12 niños y 2 adultos acompañantes, que al parecer acamparon demasiado cerca de su guarida. Los sobrevivientes, quienes, por supuesto, permanecen sin identificar, afirmaron que el Goatman cortó violentamente a sus víctimas en pedazos con un hacha, a la vez que emitía horribles sonidos que solo el mismo diablo haría. Según esta versión, cuando las autoridades locales finalmente llegaron a la escena, todo lo que quedaba de la matanza eran miembros a medio comer y un rastro sangriento que lleva a una cueva lúgubre. Debe tenerse en cuenta que la policía no tiene ningún registro escrito de esta trágica historia. En la ciudad oriental de Texas Marshall, un Goatman fue reportado por los cazadores durante el año 1972, según cuenta la historia. Otro Goatman ha sido reportado en Alabama y se dice que mide más o menos 2 metros de altura y tiene pezuñas, garras y una cabeza calva con grumos. También se han reportado avistamientos en Arkansas, California, Indiana, Kentucky, Michigan, Washington y hasta lugares tan lejanos como Ontario, Canadá. Sin embargo, América del Norte parece estar con la mayor población de hombres cabra. De lejos el miembro más famoso de esta supuesta especie se dice que habita en una cueva cerca de un desolado y corpulento puente oxidado en la selva de Maryland, cerca de la ciudad de Bowie. El área es un bosque con una serie de carreteras principales, el área más poblada del estado. En el corazón del lugar hay un puente conocido como Puente de Cribari. Porque por lo que se dice, si los automovilistas se detienen en el puente por la noche el rebuzno estridente de Goatman se puede escuchar. Cabe señalar que el llanto puede ser el de un fantasma infantil, como el puente afirma con su nombre, porque existe una historia que habla de una joven madre, la cual ahoga a su bebé debajo de este. Las otras 2 carreteras importantes que el Goatman frecuenta son Oxford Road y Fletchertown. En cuanto a las observaciones que provienen de personas de distinto grado de certidumbre, algunos han afirmado que Goatman se atrevía a entrar en sus casas mientras ellos estaban fuera, lo que lleva a los testigos al regresar y sorprender a la criatura beligerante en sus casas.
Otros afirman haber sido testigos del Goatman en el acto de lanzamiento de perros de la Interestatal 495, cerca de lugares apartados. El asalto y tortura de mascotas ha sido la acusación más persistente en contra de Goatman, ya que han habido casos de animales mutilados o desaparecidos en los alrededores. El Washington Post reportó un incidente en 1971. El autor del artículo trata el asunto con ligereza, pero proporcionó un rastro de papel para aquellos que buscan más información sobre los sucesos del espectro. Según él, cuando los animales durante la noche se desvanecen, los residentes se aferran a la maldición del Goatman. En algunos casos los cadáveres decapitados de los animales desaparecidos han sido encontrados, pero los periodistas han señalado que hay otras circunstancias a considerar, como el hecho de que uno de los perros fue encontrado junto a las vías del ferrocarril de uso frecuente. Otro crimen del cual los hombres dicen que Goatman tiene la culpa, es el ataque a los coches que están cerca de los bosques, a menudo con un hacha. Este es uno de los lugares más frecuentes para dar testimonio de la bestia. Por ahora, solo en esta región, el Goatman es el culpable. En cuanto a los orígenes reales del Goatman, hay por supuesto, informes contradictorios. Algunos implican el escape de enfermos mentales. Y otros rituales satánicos. Pero la leyenda más popular dice que el Goatman es el desafortunado resultado de un experimento. Existen dos versiones comunes que incluyen a un científico que trabaja con las cabras en la instalación. En una historia del científico, simplemente se volvió loco, por razones a menudo improvisados por el narrador, y salió corriendo hacia el bosque gritando. Desde aquel día el loco ha acechado los bosques de la zona con un hacha. La segunda versión y más fantástica afirma que los experimentos del científico con las cabras salieron horriblemente mal y terminó por convertirse en mutante con apariencia de cabra. Además, esta leyenda afirma que el fenómeno chupacabras es en realidad la progenie equivocada de la criatura. Y finalmente está la afirmación de que el Goatman es la encarnación de nada menos que el demonio mismo. Supuestamente es convocado a la tierra de vez en cuando por los rituales de los satanistas. Cabe resaltar que también comparte un sorprendente parecido con la entidad demoníaca Baphomet. La conexión entre este origen y los ataques a los coches y a los perros parece tenue en el mejor de los casos. La publicidad ha llegado de diversas fuentes en los últimos años, incluyendo artículos de la prensa en conjunto con la inclusión en las ofertas del cable, donde el Goatman se presentó con los monstruos, Nessie y el Yeti. Criptozoólogos han sido atraídos a la historia en masa. Hasta que los mitos pueden ser lo suficientemente aprobadas o desaprobadas, el Goatman seguirá siendo objeto de tanto escarnio y el temor de los residentes de las afueras de Washington, D.C. Por más de 2 siglos en el condado de Jersey ha persistido la imagen de un monstruo que ya es todo un referente cultural en medio de leyendas y avistamientos. Muchos son los misterios e historias que rodean el origen de esta criatura, pues a pesar de no existir pruebas de su existencia, personajes ilustres como el hermano de Napoleón Bonaparte, quien fue rey de España, aseguraron haber tenido un encuentro con esta criatura mitad dragón nacida como humano. La descripción más común es la de una criatura similar al canguro con la cara de un caballo, la cabeza de un perro, correosas alas de murciélago, cuernos sobre la cabeza, brazos pequeños terminados en manos con garras, pezuñas hendidas y una cola bifurcada. Se ha informado que puede moverse rápidamente para evitar el contacto humano, y a menudo se le describe como capaz de emitir un espeluznante grito. Existen documentos oficiales que relatan avistamientos del animal tan tempranos como los que vio el rey José I de España, Joseph Bonaparte. Cazando en sus tierras a principios de 1800, poco tiempo de asentado adquirió el título para una propiedad de más de 1000 hectáreas cerca de Bordentown en el río de Delaware. Tras una cacería en Pine Barrens persiguió al demonio de Jersey. Cuando reportó el acontecimiento a las autoridades, la leyenda de esta criatura ganó más credibilidad. Durante una visita a la fábrica Hanover Mill Works para inspeccionar las balas de cañón que estaban siendo forjadas, el comodoro Stephen Decatur ha visto una criatura voladora que batía sus alas y disparó una bala de cañón directamente sobre ella que no le causó ningún efecto. Durante la semana del 16 de enero al 23 de 1909, los periódicos de la época publicaron centenares de encuentros atribuidos al diablo de Jersey. Tacotchens de Woodbury, New Jersey, divisó al demonio volando con los ojos resplandecientes calle abajo.
Pero no fue hasta el día 19 de la citada semana, que se dio la descripción más detallada de la bestia, y la cual perduraría con algunas variantes durante décadas hasta llegar a nuestros días. Ese día el demonio de Jersey hizo su aparición más larga de esa semana y de la historia. Eran las 2:30 de la madrugada cuando el señor y la señora Evans de Gloucester se despertaron por un extraño ruido que provenía del exterior de la casa. Ambos se levantaron y observaron que los ruidos provenían de un extraño animal, al que observaron durante 10 minutos a través de la ventana. La descripción que hicieron del mismo fue de lo más exhaustiva gracias a lo prolongado de la exposición del animal. Medía aproximadamente 1 metro o 1,5 metros de alto, tenía la cabeza del tamaño de un perro pastor y su cara era muy semejante a la de un caballo. Saliendo de lo que denominaríamos su espalda, se plegaban 2 alas del mismo tamaño del animal aproximadamente. La cabeza estaba separada del cuerpo por un largo y delgado cuello. Caminaba erguido con sus patas traseras, que se parecían a las de un pájaro, pero terminando en pezuñas como la de los caballos. Anduvo por el patio sobre sus patas traseras, y no utilizó nunca sus patas delanteras que eran más cortas y débiles. Mi esposa y yo estábamos muy asustados, pero logré abrir la ventana y traté de asustarlo con gritos. El animal se giró hacia mí emitiendo un sonido que helaba la sangre y se escabulló en una especie de vuelo algo torpe. Durante todo el año 1909, el extraño animal siguió viéndose por todos los lugares de New Jersey, siendo descrito con los mismos rasgos que lo describió la señora y el señor Evans. En 1927 un taxista de Salem observó a la criatura mientras cambiaba una rueda. Esta, según relata, lo atacó y él mismo salió huyendo del lugar aterrorizado. En 1936 se oyeron los gritos característicos del demonio de Jersey en el bosque de Wollaston, New Jersey, durante varios días. En 1951 aparecieron muertos en una granja tras el avistamiento del demonio, 31 patos, 3 gansos, 4 gatos y 2 perros, de los cuales uno de ellos tenía la garganta arrancada. También en 1981 una pareja vio al demonio en las inmediaciones del lago Action en Atlantic County. Hay muchos posibles orígenes de la leyenda del demonio de Jersey. Las leyendas más antiguas se remontan al folclore nativo americano. Las tribus Len y Lenape llamaron el área alrededor de Pine Barrens Popoesing, que significa lugar del dragón. Exploradores suecos lo llamaron más tarde Drakekill, siendo Drake la palabra sueca para dragón, y Kill significaba canal o brazo de mar, río, arroyo, etc. El origen más aceptado de la historia, en lo que se refiere a residentes de Nueva Jersey, se inició con la madre Lex, y es el siguiente. Se dice que madre Lex tuvo 13 hijos, y después de dar a luz a su hijo número 13, declaró que si tuviera otro, sería el diablo. En 1735, madre Lex entró en trabajo de parto en una noche tormentosa. Reunidos en torno a ella estaban sus amigos. Madre Lex era supuestamente una bruja y el padre del niño era el mismo diablo. El niño nació normal, pero luego cambió de forma. Pasó de un bebé normal a una criatura con pezuñas, cabeza de caballo, alas de murciélago y una cola bifurcada. Gruñó y gritó, y luego mató a la partera antes de volar por la chimenea. Recorrió las aldeas y después se dirigió hacia los pinos. En 1740 un clero exorcizó al demonio por 100 años y no fue visto de nuevo hasta 1890. Madre Lex ha sido identificada por algunos como Deborah Lex. Esta identificación puede haber ganado credibilidad por el hecho de que el marido de Deborah Lex, Lex Japet, nombró a 12 hijos en el testamento que escribió en 1736, que es compatible con la leyenda de que el diablo de Jersey es el 13º hijo nacido de madre Lex. Deborah y Japet Lex vivieron en la sección de Point Lex, lo que es ahora Atlantic County, New Jersey, que es el área donde comúnmente se dice se desarrolla la historia del demonio de Jersey. Debido a las características que le atribuyen los supuestos testigos, las personas que creen en su existencia afirman que es un mamífero y que, según las descripciones, es muy similar a algunas criaturas mitológicas, como los minotauros. El diablo de Jersey también ha sido aclamado como una posible especie en extinción, en caso de su existencia. También se ha pensado que es el resultado de una posible mala interpretación de los habitantes con respecto a algunos animales existentes de la región como es el búho americano. Sin embargo, los hay más osados que afirman que las apariciones de este animal representan la imagen misma del mal, el diablo en persona.
Se apoyan en esta teoría manifestando que los encuentros se suceden en fechas cercanas a grandes catástrofes, y lo más curioso de esta teoría es que es cierta, muchos de los casos se han sucedido durante fechas como las de la Primera y Segunda Guerra Mundial. En el presente solo se han producido avistamientos aislados del demonio de Jersey, los cuales cada vez tienen menos frecuencia. Es ahora en este período de carreteras pavimentadas, luces eléctricas y la tecnología que ha llegado a la región que han espantado a la criatura que por más de 2 siglos y medio acechaba a sus habitantes. El demonio fue obligado a esconderse lejos de la civilización. En estos tiempos modernos la falta de pruebas sobre la existencia de esta criatura hace creer que su creación es parte del folclore de Nueva Jersey. Pero si simplemente fuera un mito, ¿cómo se explica sus apariciones si los testigos que confirmaron su presencia eran personas importantes y respetables? Es probable entonces que el demonio de Jersey sea más que una leyenda o tema cultural, puede que esté esperando ser encontrado en alguna montaña lejana. Este es un supuesto ente, que a pesar de ser avistado en un reducido plazo de 25 horas en la localidad de Dover, Massachusetts el 21 de abril y 22 de abril de 1977. Se ha convertido ya en todo un referente de la cultura popular estadounidense tanto como materia de estudio para criptozoólogos y ovniólogos. Los testigos describieron esta criatura alienígena, que tiene una cabeza con forma de sandía y un cuerpo como un mono desgarbado. El demonio también tenía cuencas de los ojos muy grandes, con los ojos brillantes, pero no hay otros rasgos faciales perceptibles, se informó. El demonio parecía estar no más de 4 pies, 1,2 metros, de altura con un cuerpo sin pelo y un tono brillante piel de naranja. A pesar del apodo, las primeras especulaciones por parte de ufólogos promovían la idea de que la criatura era un extraterrestre gris, o algún tipo híbrido mutante, tal vez creado como resultado de un experimento humano que luego escapó. Otros teorizan que en realidad es un ser de otra dimensión, accidentalmente transferido a nuestro mundo a través de un túnel dimensional. Otra explicación vino de mano de zoólogos, que creían que el demonio podría haber sido un alce bebé, que tiene características similares al demonio. Sin embargo, Lorne Coleman, criptozoólogo, cree que esa línea de razonamiento es errónea, ya que no existían alces en el este de Massachusetts durante ese tiempo, y que los alces jóvenes son mucho más grandes y que además la criatura descrita por los testigos presentaban dedos claramente discernidos, mientras que todos los alces, siendo artiodáctilos, tienen solamente pezuñas. Coleman dijo: "Estoy definitivamente seguro al decir que no sé lo que es esto". El demonio de Dover apareció por primera vez a las 10:30 horas de la noche del 21 de abril, cuando 3 jóvenes se dirigían en coche hacia el norte de Farm Street. El conductor, Bill Bartlett, creyó que veía algo arrastrándose a lo largo de una pared de piedras a su izquierda. En ese momento, los faros del vehículo iluminaron algo que nunca había imaginado, ni siquiera en sus sueños más delirantes. Esta criatura se dio a conocer durante más de 25 horas. La criatura volvió con lentitud la cabeza y miró fijamente la luz, mostrando 2 ojos grandes, sin pestañas y brillantes, como 2 canicas de color naranja y una cara por lo demás sin facciones y sin nariz visible. La cabeza tenía forma de sandía y casi del mismo tamaño que el resto del cuerpo, que era delgado y largo. La piel no tenía vello, por ello se asemejaba al papel de lija. Más o menos medía 1,30 metros de estatura, iba caminando inseguro a lo largo de la pared, agarrándose a las piedras con sus largos dedos. Lo que había visto había dejado sin habla a Bartlett. Unos segundos más tarde, cuando recobró la voz, los focos habían dejado de iluminar a la criatura. Sus 2 compañeros, que miraban para otro lado, no la habían visto en ningún momento. Poco tiempo después de todo este extraño episodio, la criatura fue vista de nuevo 1 hora más tarde, por John Baxter de 15 años y Pete Mitchell, de 13, mientras caminaban a casa. Habían caminado 1,5 kilómetros cuando vieron una figura bajita. Los 2 continuaron acercándose hasta que la extraña figura se detuvo. Baxter preguntó: ¿quién es? La noche estaba muy oscura, por lo que solo podía ver una sombra. Dieron un paso al frente y aquella forma salió disparada hacia la izquierda, bajó corriendo a un barranco poco profundo y subió también corriendo por el otro lado. Siguieron al desconocido hasta que llegó al barranco por encima de este y, a 10 metros de distancia se dejó ver algo que tenía el cuerpo parecido al de un mono, una cabeza como una sandía y unos ojos chispeantes. Sus largos dedos se agarraban al tronco de un árbol. Inquietos los 2, decidieron que era mejor alejarse del lugar. La siguiente persona que vio al demonio de Dover fue un amigo de Bill Bartlett, Will Taintor, de 18 años de edad.
Bartlett había hablado de aquella criatura a Taintor. Sin embargo, este se asustó mucho cuando él y su amigo Avi Brabham vieron aquella cosa en Springdale Avenue. Su descripción coincidía con la de Bartlett, salvo en los ojos, que este decía que eran anaranjados y aquellos juraron que eran verdes. Bartlett, Baxter, Brabham y Traintor, todos dibujaron bocetos de la criatura poco después de sus avistamientos. En el pedazo de papel que incluye el croquis de Bartlett, escribió: "Yo, Bill Bartlett, juro sobre una pila de Biblias que vi esta criatura". Todos los testigos tuvieron experiencias distintas, no se comunicaron entre sí antes de que los investigadores los entrevistaran, y no necesariamente están de acuerdo sobre los detalles exactos descriptivos del avistamiento. Como observó uno de los investigadores, Walter Webb, al terminar su estudio del caso, ninguno de los cuatro había tomado drogas ni bebido cuando habían visto aquello, por lo que pudimos saber ninguno de los personajes de este asunto hizo el menor intento de acudir a los periódicos o a la policía para dar publicidad a sus afirmaciones. Antes, al contrario, sus visiones trascendieron gradualmente. En cuanto a la idea de que los testigos fueron víctimas de alguna broma, esto resulta bastante improbable. No se han encontrado pruebas concluyentes sobre la existencia del demonio de Dover. Es actualmente un críptido clásico, con una abundante variedad de teorías en cuanto a lo que era o es.